Buen día. Siguiendo con la práctica de laboratorio de diseño estructural, como práctica número 3, estableceremos los criterios mínimos que debe cumplir nuestra estructura para considerarse dentro de parámetros mínimos bajo condición sísmica. Parte del trabajo de la ingeniería estructural es emular el comportamiento que tendrá nuestra estructura bajo la condición de un sismo estadísticamente aproximado. Lo que ustedes ven en su pantalla es la deformación que sufrirá nuestra estructura por un sismo de diseño que estableceremos a continuación. Las condiciones básicas que vamos a cumplir serán para el área de San Marcos, específicamente en Malacatán. Con eso veremos qué es lo que el código nos dice, que debemos de seguir como un procedimiento para poder determinar la fuerza basal que le deberemos de integrar a esta estructura. Veamos entonces qué nos dice el código con respecto a esto. Aquí es NSE en su parte número 3, capítulo número 2, nos especifica el procedimiento mínimo que debemos de seguir para poder cumplir la condición de una carga estáticamente equivalente para el lugar que habíamos escogido como lugar para la construcción de nuestra estructura, que era Malacatán San Marcos. Ustedes en la clase teórica podrán ver a detalle a qué se refieren las condiciones mínimas que deben de cumplir para determinar este valor que se le conoce como cortante basal, que será la fuerza aproximada que se le estará imponiendo a la estructura debido a las aceleraciones que el suelo experimentará debido a un evento sísmico. Esta fórmula básica se puede comparar con esto. Fuerza es igual a una masa por aceleración. Lo cual, si nosotros venimos y decimos el cortante basal va a ser igual a un coeficiente sísmico multiplicado por el peso de nuestra estructura, un porcentaje de él. Con esta analogía entonces ustedes se pueden dar cuenta que la fuerza basal que estará llegando a nuestro edificio debido a la aceleración del suelo estará en función de el lugar en donde se esté colocando la estructura y del peso de la misma. Por ejemplo, una estructura que se va a construir en Flores Petén no tendrá el mismo riesgo sísmico que una estructura que se esté construyendo cerca de la zona de subducción, por ejemplo, San Marcos, Xela, la ciudad capital o Guatemala, que están cercanas a fallas activas. Para nuestro caso, seguiremos entonces las recomendaciones del código y determinaremos primero cuál es el valor del coeficiente sísmico y luego discutiremos cuál es el valor de la masa que nosotros estaremos integrando a nuestro análisis. En la parte número 3 del artículo 2 de AGIES especifica las condiciones que va a tener que cumplir nuestra estructura dependiendo de la zona sísmica en la cual se vaya a encontrar. Como sabemos, en nuestro caso Malacatán será una zona de alta condición sísmica o de riesgo sísmico, lo cual lo cataloga como una zona tipo 4. Esa zona tipo 4, en la parte última de esta normativa, nos dice que para Malacatán, en el departamento de San Marcos, nuestro riesgo sísmico o zona sísmica será una zona tipo 4 y las aceleraciones máximas esperadas de onda corta y de onda larga serán 1.5 veces la gravedad y 0.5 veces la gravedad. Vean que acá el código nunca nos está hablando o no nos habla específicamente de un sismo, por ejemplo, como ustedes lo han escuchado, 7 en la escala de Mercalli, 7 en la escala de Richter modificada, 4 en la escala de Mercalli. Aquí nos habla de aceleraciones.
La ingeniería estructural se basa en esto: aceleraciones y pseudoaceleraciones, para poder después poder determinar deformaciones. No nos interesa en sí el tipo de sismo, aunque sí es parte importante del análisis que se tuvo que hacer para poder llegar a los valores que ustedes ven acá resumidos en esta tabla. Entonces, una zona tipo 4, que en este caso será Malacatán San Marcos, nos dará la siguiente información. Esta hoja de cálculo nos permite determinar cuál es el espectro mínimo para esa zona en particular, para lo cual diremos: en San Marcos, específicamente Malacatán, nos da los valores que habíamos visto anteriormente en la tabla, 1.5 y 0.5, y un índice de seismicidad tipo 4. La clase del sitio, según la tabla número 1 que da el código, para un índice de sismicidad 4, una estructura del tipo importante tiene una clasificación D. No ahondaremos mucho en esto, puesto que esto lo verán nuevamente a detalle en su clase teórica. El tipo de fuente sísmica: hay tres tipos de fuentes, A, B y C. Para Guatemala no existe, según INSIBUME o según los mapas de INSIBUME, una fuente sísmica del tipo A. Para Guatemala lo más crítico son fuentes sísmicas tipo B. Acá está escrito qué significa tipo B. Pueden llegar a generar eventos sísmicos con una magnitud mayor a 7, menor a 7 o mayor a 6.5, dependiendo de las fallas geológicas que nosotros tengamos cercanos al lugar. La distancia horizontal a nuestro sismo, podemos pensar en una distancia de 15 kilómetros o más, puesto que estamos pensando que lo que va a afectar a Malacatán va a ser la zona de subducción. El tipo de sismo: tenemos 4 sismos de diseño que dependerán del periodo de recurrencia que nosotros estemos o con el que estemos diseñando, según la tabla número 8. Acá tenemos 10%, una probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años, 5%, 2%. Para nuestro caso estaremos pensando que nuestro sismo de diseño va a ser con un 5% de probabilidad de ser excedido en 50 años. Es decir, un sismo severo. Esto ustedes pueden leer en el código a detalle qué significa un sismo ordinario, severo, extremo o mínimo, y cómo catalogan ustedes las estructuras. Por ejemplo, un estadio en donde vaya a haber más de 1500 personas nunca se puede diseñar con un sismo ordinario o con un sismo mínimo. Debe ser un sismo severo o un sismo extremo. Dependerá entonces del área de la sección, del área del proyecto y de la cantidad de personas de forma simultánea que existirán en el lugar, probablemente a la hora del evento sísmico. Coeficiente FA para una clase sitio D, que es nuestro caso, un índice de sismicidad 4, tenemos un valor de 1. Coeficiente FB, clase sitio D, índice de sismicidad 4, un valor de 1.5. Coeficiente NA, que será debido a ajustes que se tienen que dar por los sismos, nos dirá: para una distancia mayor a 10 kilómetros de una fuente tipo B, tenemos 1. Y un coeficiente NV para un tipo de fuente B, una distancia de más de 15 kilómetros, 1. Factor de reducción sísmica, esto nos lo proporciona el código en la norma NSE3, en donde nos dice: para nuestro caso, estamos trabajando con marcos de concreto tipo A reforzado, de concreto reforzado, lo cual nos da un factor de reducción sísmica igual a 8.
¿Qué significa el factor de reducción sísmica? Por ejemplo, ninguna estructura a nivel nacional, me atrevería a decir acá en Guatemala, está calculada para el sismo real de diseño. Perdón, el sismo real de ocurrencia. Está diseñada para un sismo de diseño. Para nuestro caso, el sismo real estará dividido o minorado 8 veces. Esto hace que nuestra estructura se tenga que comportar de forma dúctil para poder disipar la cantidad de energía que yo estoy minorando. Entonces, R8, que serán marcos de concreto especiales, me permitirá entonces conocer cuál es el espectro de diseño para este lugar en particular. Y el espectro de diseño no es nada más que una representación gráfica del primer modo de vibración de una estructura. Los modos de vibración nuevamente los podrán estudiar a detalle las personas que se desean especializar en el área de estructuras. Entonces veamos. Lo que ustedes ven acá en línea azul es el espectro real o pseudoespectro para el cual la estructura debería estar siendo diseñada. Nosotros, entonces, como estamos minorando por 8 veces el espectro, esta porción será la energía que va a poder absorber nuestro edificio. Ustedes podrán ver en el procedimiento que el código establece para esas estructuras en la parte de método de carga estáticamente equivalente, que el coeficiente SC que nosotros necesitamos determinar va a ir en función del valor R que ya conocemos y de un periodo de diseño. Ese periodo fundamental de diseño o periodo fundamental de vibración está determinado por esta ecuación: un factor KT multiplicado por H, que es la altura total de nuestra estructura en metros, y elevado por un factor X. Para nuestro caso, un sistema de marcos dúctiles de concreto es un factor tipo E1. Acá esta normativa está aún mal. Este factor que acá indica E1 debería decir E2 y esto debería indicar E1. Por ende, yo sé que el periodo de diseño para mi estructura va a estar en función de, si se recordarán, yo tenía 25 metros de altura, 7 pisos con una altura de 3 metros, más un primer piso que incluía nuestra cuota de planta de zapatas de 4 metros, 25 metros. Eso elevado al factor X, que es 0.9, y luego multiplicado por 0.047. El periodo entonces de diseño o el fundamental es 0.85. Luego el código nos da otras pautas para poder calcular eso y nos dice que ese factor de periodo tiene que ser multiplicado por un valor de 1.4. Ustedes van a poder leer a detalle esto ya en la clase teórica nuevamente. En este caso yo sé que el periodo que va a estar experimentando nuestra estructura es igual a 1.19 segundos. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, voy a mi espectro o a mi tabla de espectros y puedo tomar acá un valor cercano a 1.19 segundos, que será esta primera columna, periodo. Si utilizo el 1.20, sé que tengo un valor S igual a 0.55. Y si verifico lo que me dice mi ecuación, me indica que coeficiente CS va a ser igual a un SA, que será el valor que me da mi espectro, SA 0.55, multiplicado por el periodo, o mejor dicho, que venía de ese periodo que nosotros calculamos anteriormente, dividido R, es decir, dividido 8. Este valor que encontramos en nuestro espectro, 0.55,
lo divido entre mi valor R, y eso me indica que mi coeficiente CS va a ser igual a 0.069%. Ese es un porcentaje. ¿Porcentaje de qué? Del peso. Ahora definamos las condiciones del peso. ¿Qué va a estar incluido dentro del peso de mi estructura? Bueno, lógicamente el peso propio. Y a ese peso propio yo le tengo que sumar un porcentaje de mi carga viva. Los códigos establecen valores mínimos desde el 5% y, según el criterio del diseñador, pueden ir aumentando hasta lo que así se requiera. Para nuestro caso estaremos pensando que el valor de el peso de nuestra estructura va a ser igual a 100% de nuestra carga muerta más un 10% de nuestra carga viva. ¿Por qué incluimos un 10% de carga viva? Bueno, todo esto se basa en inercias. Recuérdense que si ustedes están parados en el último nivel del edificio y ocurre un evento sísmico, ustedes no van a estar en el mismo lugar siempre. Ustedes se van a poder desplazar a lo largo de la planta del edificio, lo cual hace que ustedes no aporten rigidez a su estructura. Es por eso que nosotros no consideramos un 100% de la carga viva. Para algunos parecería osado pensar de que no se va a integrar ese peso al sismo, pero en realidad la carga viva no va a aportar inercia, que es lo que nos interesa como una fuerza. Solo lo va a integrar o solo va a agregar inercia a nuestro sistema las cargas muertas, los pesos propios extras, que serían la tabiquería, acabados y demás, pero no la carga viva. Entonces ustedes podrían escoger aquí colocar 5%, 50%, lo que ustedes deseen, según su criterio. En este caso, 10% será lo que colocamos. Ahora, ¿cómo agregamos entonces este valor de 7% de peso al programa? Son dos definiciones distintas. Primero definiremos entonces la masa. En el menú definir, el programa nos dice, bueno, la masa que yo voy a utilizar para calcular el sismo, ¿de dónde va a venir? Yo le digo que va a venir de patrones de carga especificados. Por ejemplo, le puedo poner esto: masas personales, en donde le digo el 100% de la carga muerta más el 10% de la carga viva será lo que estará interactuando como masa. ¿Acepto? ¿Acepto? Y luego en mis patrones de carga voy a agregar dos casos de carga: un sismo en X, que sería un caso sísmico, siguiendo que un código sísmico, que en este caso, como AGIES no es parte de los códigos que el programa contiene, le pediré que utilice coeficientes. Agrego la carga, modifico la carga lateral, le digo que será en dirección X más una excentricidad del 5% mínima que el código me establece, y en el coeficiente C yo coloco entonces ¿cuánto? 0.069. ¿Desde qué nivel a qué nivel? Desde el nivel base, el primer nivel, hasta el último. ¿Por qué el programa me da la opción de yo escoger hasta qué altura quiero llegar al sismo? Bueno, por ejemplo, si ustedes tienen, por poner un ejemplo básico, los primeros dos niveles con un área de sótano, en donde van a tener muros alrededor que van a estar unidos a la estructura, el factor con el cual se va a calcular los primeros dos niveles ya no corresponde
o un sistema de marcos. Sería un sistema general de marcos más muros de concreto. Por ende, el R, si ustedes pueden verificar acá, es distinto, lo cual a mí me da la posibilidad entonces de tener distintos sismos en dirección X y en dirección Y. Acepto, creo un sismo en Y, modifico la carga y le digo que será Y más una excentricidad extra con un valor de 0.069. De igual forma, vamos a hacer ejercicios más adelante en donde estos dos valores no serán iguales y veremos por qué es que podría haber esa discrepancia. Acepto, y con eso yo ya tengo entonces generado mi caso de carga sísmica según AGIES. Ustedes tal vez estarán viendo criterios de VC, por lo tanto solamente tocaremos de forma rápida el tema. Si yo deseo crear un sismo por VC, agrego un caso de carga sísmico y le digo, el código de diseño es VC 97, que es probable que estén viendo ese código. Y relleno yo entonces acá la información, en donde le digo un valor CT dependiendo del tipo de material, que en este caso para concreto reforzado es 0.03. Acá incluimos un valor R de 8, un tipo de suelo C, zona sísmica tipo 4, tipo de fuente B, distancia 15, factor de importancia 1. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo acá es lo que habíamos hecho anteriormente aquí. El código entonces acá da un resultado de X porcentaje de la masa, lo cual el programa automáticamente podrá integrar al análisis sísmico. De igual forma pueden estar viendo IBC, lo cual les manda a SCE. Que será algo muy parecido a la metodología que da AGIES. Aceleraciones espectrales de onda corta y larga, tipo de fuentes, factor R, factores de sobreresistencia, factores para deriva y factores de importancia. Pero acá entonces el trabajo es venir y modificar estas casillas, que es lo que nosotros hicimos acá. Tenemos entonces generados nuestros casos de carga. Muerto, vivo, sismo en X y sismo en Y. Ya están generadas nuestras cargas, de dónde es que el programa obtendrá nuestras masas y bajo qué condición de carga sísmica, que era el 7%, según lo calculamos acá, será el cortante basal que estemos generándole a esa estructura. Lo que haremos a continuación es generarle diafragmas a nuestras losas. Los diafragmas nos permitirán leer las coordenadas de los centros de masa y centros de rigideces en nuestra estructura. Entonces vamos a las plantas, vamos al nivel número 8, vamos a seleccionar nuestra losa, vamos a asignarle al elemento shell una propiedad de diafragma, diafragma número 1, acepto, y puedo notar algo. El diafragma no es nada más que una representación de dónde es que está colocado el centroide geométrico de mi elemento. Entonces puedo ver, este punto en particular es el centro geométrico de esta figura que tiene 18 metros por 15 metros. Bajo el nivel número 7. Bueno, acá cometí un error antes. Tengo que quitar la opción de todos los pisos. Voy a seleccionar nuevamente esto y le quitaré la propiedad de diafragma
puesto que tengo que tener un diafragma individual para cada piso. Pido que todo lo que haga sea para un solo nivel. Subo nuevamente al nivel número 8, hago lo mismo, diafragma 1, bajo al nivel 7, asigno un nuevo diafragma rígido, hago exactamente lo mismo para los niveles subsiguientes. Agrego una nueva propiedad. Nuevamente esto entonces nos permitirá determinar cuál es el centro de masa y cuál es el centro de rigidez de nuestra estructura. Si se recuerdan o si lo han visto ya en la clase teórica, el centro de masa será en donde estén concentradas las cargas de mi estructura y el centro de rigidez será en donde esté aplicado mi cortante basal. Esa es una definición básica de por qué es que se generan estos diafragmas dentro del programa. Y por último, el primer nivel. Bueno, con esto estoy listo yo para entonces correr el análisis estructural por primera vez de mi modelo y ver qué resultados me está dando. Para realizar el análisis estructural tengo que verificar dos cosas. Primero, que los grados de libertad de mi modelo estén en full 3D. Eso quiere decir que tome en cuenta las rotaciones y traslaciones de todos los nodos de mi estructura y que tenga generado un caso de carga modal. Una vez lo tenga acá listado, podemos continuar con el modelo. Voy al menú entonces analizar, correr análisis, pedirá que lo guarden en algún lugar, de preferencia en una carpeta, y luego de haberlo guardado iniciará el análisis estructural de mi edificio. Entonces puedo ver la forma deformada de mi estructura. Por ejemplo, para el caso de carga sismo en X. Actualmente entonces mi estructura se está deformando 42.3 milímetros en la parte superior en dirección X. En dirección Y, 43.1. Esta deformación de igual forma tiene límites para el código. Esto lo trataremos en la siguiente práctica y determinaremos si nuestra estructura con los tamaños básicos de secciones que habíamos ingresado al inicio está cumpliendo con esta condición que se conoce como deriva. Por el momento nos centraremos solamente en verificar cómo saber cuál es el cortante basal de mi estructura. Por ejemplo, las reacciones en la base. ¿Acepto? ¿Debido a qué caso de carga? Pues sismo en X y sismo Y. Tengo una reacción en dirección X por cortante X de 377 toneladas en ambas direcciones. Si se dan cuenta, tienen que ser los valores iguales, puesto que los valores de coeficiente CS eran los mismos. Si yo hubiera tenido, por ejemplo, esto para dirección X y hubiera tenido, por alguna razón,
para dirección Y, estos dos valores no hubieran sido los mismos, tendrían que haber diferido. En este caso, sí es lo mismo. Y si yo necesito verificar los centros de masa y centros de rigidez de mi estructura, ingreso acá, resultados de la estructura, centros de masa y rigidez. Y para cada uno de los niveles, puesto que cada uno de los niveles tiene un diafragma asignado, me dice primero cuál es la masa del nivel en dirección X y Y, cuál es la coordenada del centro de masa y cuál es la coordenada del centro de rigidez. Eso es importante para poder definir las excentricidades que esté sufriendo nuestra estructura. Esto será parte de lo que ustedes deberán de resolver de forma manual para una estructura en las primeras tareas del laboratorio y en el primer parcial de la clase teórica. Supongo yo que todavía es eso lo que le solicitan en los primeros parciales, que es definir el cortante basal de su estructura, determinar la forma manual, hacer la sumatoria de pesos y un análisis estructural básico, que nuevamente será parte de la primera tarea que deberán de realizar. Entonces, como resumen, creación de casos de carga sísmico en dirección X y Y, generación de porcentajes de masa que estará interactuando dentro de mi análisis y cómo determinar los centros de masa y centros de rigidez. Esto fue entonces la práctica número 2.